Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves, y los jueves ya sabéis que son entrevistas a personas relacionadas con el mundo de educación o personas que creo que pueden ser muy interesantes para hablar en el podcast. Recordad que Camino al Cole es un programa gracias a Cumubox, una plataforma que ahora mismo hemos sacado encima. Una plataforma nueva, tenéis un montón de cursos, más de 1000 recursos, entonces os recomiendo muchísimo echar un vistazo. Y la invitada de hoy, si no me equivoco, tiene hasta un webinario en Cumubox que hicimos en su momento en el Cumubspace. Así que nada, vamos a entrar y vamos a presentar a la invitada de hoy. ¡Bien! ¡Hola, Bea! Es que estas moderneces de cambio de pantalla, no cambio... A ver, qué modernidad, qué bien, qué bien. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Cuéntame. Muy buena. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast de Camino al Cole. Bueno, pues yo soy Bea de Va de Cuentos. Os cuento un poquito sobre mí, si te parece. Bueno, yo vengo del mundo de la educación social. Llevo toda mi vida trabajando como educadora en centros de protección y reforma de menores. Y bueno, pues en mi día a día empecé a darme cuenta de que había cosas en cuanto a la crianza que no me cuadraban, y empecé a darle una vuelta a todo, a desaprender y a buscar otras maneras de entender la educación. Me formé en acompañamiento emocional, en pedagogías vivas y activas, y empecé a fascinarme por el mundo de la literatura infantil. Me formé como cuentoterapeuta y muchos, bueno, luego millones de cursos también dentro de la formación no reglada. Y bueno, pues hace 8 años que hicimos el 7 de marzo, monté junto con una amiga que lleva toda la parte online y de comunicación el proyecto Va de Cuentos, que es una asociación que promueve el acompañamiento emocional y la literatura infantil. Tenemos una librería especializada en literatura infantil y pedagogía en Alicante, y tenemos una plataforma de cursos online relacionados también con la literatura y la educación muy grande, y aparte pues hacemos reseñas de cuentos, hacemos cuentacuentos en coles, sesiones de cuentos para adultos, talleres en colegios, bueno, de todo, hacemos de todo. Hacéis un montón de cosas que es una pasada. Le estaba diciendo a Bea antes de empezar el podcast que a mí me flipa porque a mí me encanta escuchar, ¿no? Pero yo como docente dentro del aula me cuesta muchísimo. Ahora que estoy en secundaria es como menos necesario. No es que sea menos necesario, sino que no se da la situación tanto que yo les vaya a contar una historia, ¿por qué no? Ya les cuento mi vida que tienen suficiente. Entonces me parece una pasada todo lo que hacéis. ¿Trabajáis mucho en centros formando a docentes o contáis vosotros los cuentos? ¿Cómo va? Sí, principalmente el proyecto empezó así. Empecé yendo a diferentes coles de la provincia de Alicante haciendo formación de acompañamiento emocional y literatura infantil, y empezó a correrse la voz, empezaron a llamarme de un montón de coles, y sobre todo trabajamos desde esa mirada, desde acompañamiento y utilizando el cuento como recurso, pues para tratar el tema de la interculturalidad, el tema de la prevención de violencia de género, igualdad, de emociones, de todo, de todo. Yo creo que el cuento es un recurso fascinante que utilizamos desde infantil hasta secundaria, ¿eh? O sea que yo... Bueno, y adultos, y leer historias, contar historias, es algo en los humanos Exacto. es lo que hicieron, nada más empezaron a comunicarse, ¿no? Contar historias, y es como se ha evolucionado, pero sí, sí. Totalmente. Y bueno, pues ahí vamos. Cada vez el proyecto va creciendo más, cada vez se incorpora más gente en el equipo, y cada vez empiezan bueno, cada vez hay más cosas en las que adentrarnos e investigar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí como muy, muy a tope en cuanto al tema de la formación. Y bueno, cada vez nuestra librería es más bonita porque tenemos ¡Qué títulos. envidia! A mí me da una envidia. Una librería, te falta. Yo siempre he dicho que mi sueño es una librería con una cafetería y una zona de recreación. Tienes que venir a verme porque aquí eso es algo súper típico. En plan, Ya, ahí la cafetería. es complicado. Eso es como un sueño a futuro, ¿no? Tener un espacio en el que poder tener pues eso, una cafetería, tener también un espacio para poder hacer los eventos sin tener que mover todo cada vez que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos bastante visibles a nivel online. En la parte presencial, Alicante tampoco es que sea muy, muy grande, con lo cual
viene bastante gente bueno, es una librería muy especializada. La gente que viene hasta gente de lejos, porque no, lo que tenemos nosotros no se encuentra en las grandes librerías, ¿no? Entonces la gente viene sabiendo que va a encontrar, pues, títulos de literatura que no se encuentran en otros sitios. O sea, Y que que muy supongo que le tenéis mucho más cariño a la hora de elegir títulos, investigáis más. efectivamente. De hecho, nosotras no. Sí, perdón. No, decía que nosotras no dejamos porque hay en otras librerías que llegan novedades, llegan, pues eso, libros recomendados de editoriales, y nosotras no, cada libro que entra va de cuentos está seleccionado por nosotras. O sea que imagínate la de cuentos que leemos a lo largo del día. Yo Pero por es la, una maravilla, llego a casa, ¿qué? que eso es una maravilla. A mí me lo Claro, dices como si fuese algo malo. mira cómo tengo la casa. Pues esto de libros lo tengo por toda la casa, me los voy trayendo, los leo. Este sí, este no lo devolvemos. Y mola porque además cada una está especializada en un tema. Pues una compañera sabe más de igualdad y de novela gráfica, otra de cuentos para bebés, yo más de cuentos relacionados con el tema de las emociones y bueno, de literatura, de álbumes ilustrados y tradición oral. Entonces mola porque hay un poquito de cada una dentro de nuestra librería. Y bueno, además, a mí lo que me flipa, yo tengo un montón también. Yo no tengo niños, ¿vale? Pero solo tengo cuentos. Yo no tengo hijos, pero cuando los tengan ya no vamos a comprar cuentos para el resto de sus vidas, porque solo tengo libros. Y aquí en Reino Unido hay una tradición muy grande de cosas de segunda mano. Entonces hay un montón de librerías de segunda mano, los libros me cuestan céntimos. Céntimos, o gente que hace limpieza y deja cajas fuera. Yo soy apasionada de Roald Dahl y yo tengo las diferentes, los diferentes historias de Roald Dahl en 30 ediciones, ¿sabes? Porque es que tienes que venir a verme un día, porque te vas al Charity, que son las tiendas estas no sé cómo se dice en español, pero de segunda mano que los beneficios van a alguna asociación o algún evento benéfico. Entonces, cada vez que voy, te vas y buscas una edición y buscas la otra y diferente ilustración. Creo que aquí el tema de los libros está mucho más barato y está también mucho más al alcance de mucha gente. Qué gusto, qué gusto. Es verdad que como librería los márgenes de beneficios de los libreros es muy pequeño. Por eso siempre tenemos que estar haciendo otras cosas, ¿no? Porque como solo en libros, una librería no puede sobrevivir, a no ser que venda libros de texto. No El vamos ca- a vender libros de texto. el café de la cafetería, es que te estoy dando la idea de negocio y no me haces caso, vea. Si no piensas hasta el título, hasta cómo se llamaría. ¿Lo Pero ves? vamos, ¿Lo hay ves? poco a poco, poco Como a casi no poco. me voy yo a Alicante, ¿sabes? En plan, voy a ver y yo me pido hacer el café. No sé hacerlo, pero me voy con vosotros. ¿Por qué el cuento? ¿En qué momento dijiste yo voy a empezar a hacer esto? Porque lo que tenéis es una locura. No es algo que digas, hoy tengo un par de cuentitos. No, es una. Además, son muy especializados. ¿Qué beneficios veis en contar historias, en el cuento con los peques? Pues mira, yo empecé todo esto porque me acuerdo que un día fui a una librería, me senté en la parte infantil, leí un cuento y me quedé fascinada. Además, un libro que se llama Cierra los ojos, de la editorial Tule, y dije, wow, este libro yo lo puedo utilizar en millones de espacios, lo puedo utilizar con mis niños y niñas, lo puedo utilizar en los talleres que estoy haciendo con, no sé, con adolescentes. Y entonces empecé a utilizarlo como recurso para todo. Me lo llevaba al piso, yo trabajaba en un centro, en un piso tutelado, me lo llevaba a los pisos, lo llevaba a mis talleres y empezaba a darme cuenta de que a la gente le flipaba y que además no se conocían, ¿sabes? Porque la Sí. gente no está acostumbrada a este tipo de literatura que no está solo enfocada a los niños, sino que hay libros que son para profundizar y libros que son para adultos también, ¿no? Y bueno, a mi nano les flipaba. Cada día llegaba con 3, 4 cuentos, los poníamos a hacer esta rutina de por la noche de leer y les encantaba. Yo dije, yo esto tengo que explorarlo. Y empecé a formarme, empecé a comprarme libros y bueno, llegué a tener 400 cuentos en casa y ahí fue cuando dije, vea, tienes que hacer algo. Tienes que generar un espacio para que la gente pueda ver esto. Y de hecho, en la librería tenemos un espacio que se llama la Cuentoteca, que es un espacio de lectura, donde la gente viene a leer Y de se forma totalmente sientan. gratuita, con unos sofás súper bonitos y vienen muchas mamás con sus niños y niñas, vienen abuelitas también con los nietos y nietas. Y es una pasada, porque luego tenemos que hacer un taller de arte. Venga, pues un cuento como disparador, ¿no? O tenemos que hacer un taller relacionado con el acoso escolar. Venga, vamos a leer un cuento y a partir de ahí que se disparen las emociones, ¿no? Y ya te digo que yo cada vez estoy más
más deseosa de aprender y de saber más, ¿no? Y de descubrir nuevos autores, nuevas tendencias dentro de la literatura. Y bueno, es que es infinito, Laura. Es que además me encanta que vengas de todo de educación social porque me parece un ámbito muy difícil, muy poco valorado y muy jodido, hablando rápido, mal y pronto. Eso Total, y luego el cuento tiene una cosa que me has preguntado que por qué también, ¿no? sí, Tiene algo que es muy bonito y es que los cuentos hablan de temas que a los niños y las niñas empatizan con los personajes, ¿no? Y luego a nivel pues más simbólico generan bueno, pues un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje. Yo me acuerdo que a mis niños y niñas de los pisos les leía Hansel y Gretel. Al final eran niños que habían vivido, muchos de ellos y ellas, situaciones de abandono, ¿no? Y reconocerse en un personaje que vence el conflicto al que se encuentra, que en este caso es un abandono, y que acaba bien, eso es una sí. pasada. Eso tiene algo así como de empoderamiento, ¿no? De decir, ostras, de resiliencia, ¿no? Y bueno, que al final también la literatura se está adaptando a los tiempos en los que estamos y puedes reconocerte en cualquier historia, ¿no? Entre otros Y muchos de... encontrarte en la representación, como me gusta que hayas dicho lo de que se sientan representados, porque ahora hay muchas polémicas, ¿no? Las historias tradicionales, que si ponen a la sirenita negra, que si ponen tal. Yo creo que la gente no es consciente de lo importante que es sentirse parte de algo y lo importante es que sentirse representado, pues sobre todo, como tú dices, la esperanza en este caso, ¿no? De después del Total. abandono, que a lo mejor sí que hay posibilidades, aunque sea un cuento, aunque sea una historia inventada. Y creo que hay muchos cuentos y muchas cosas que no se valora lo suficiente y no los están descubriendo la gente. Y no Totalmente. es por eso. Y ahora que has nombrado Roald Dahl, o sea, toda esta polémica de que han cambiado, o sea, los cuentos tradicionales y los autores y autoras que llevan persistiendo años, es por algo, no hay que cambiar nada. Los cuentos son como son porque estaban enmarcados en una época y porque tienen o sea, sería como cargarnos nuestro pasado. Sí, No se pueden tocar, tienen que ser como son. Y además, si tú te adentras en todo el mundo simbolismo de los cuentos, te das cuenta de que lo que nosotros percibimos a veces es erróneo. O sea, que algo que sucede en un cuento puede ser que lo interpretemos de una manera y que realmente el símbolo es otro. Lo que pasa es que nos han llegado los cuentos de Disney, que no tienen nada que ver con las versiones originales. es que las versiones originales son muy hardcore además, porque ves las originales y que te cortan los pies, ¿no? La Cenicienta se le cortaba los pies. Me encantan. Además tengo también ediciones. Es que tienes que venir. Tienes que venir. Tengo ediciones de los hermanos Grimm, de los cuentos originales, y tengo un Me montón flipa. que las he leído y también veía la serie de Grimm, que me molaba un montón. Y es que los malos tienen que morir. O Sí. sea, es importante y toda esta parte tan lúgubre, sangrienta y tan, como tú has dicho, ¿no? De, madre mía, qué tétrico. Los niños y las niñas no lo interpretan de la misma manera, ¿eh? También te lo digo, cuando un niño escucha que a la caperucita, al lobo se le abre y sale la caperucita de ahí, no ven sangre, ven un corte limpio, ¿no? Sí, ¿Sabes? y Ah, ni tripas, porque aún no saben todo el proceso que hay dentro. efectivamente, es una mirada adulta, ¿no? Yo Pero no veo sí, películas de miedo, y en mi cabeza eso no existe, porque yo me niego. Yo vi una vez una película que se llama Ouija, que además fue malísima, y yo las películas de miedo no las veo. Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? El decir, si tú no tienes la imagen de que alguien te lo haya puesto, tú te lo imaginas a tu manera y te afecta. claro, y eso es lo que tiene la oralidad, que tú te puedes imaginar lo que quieras, lo que tú puedes soportar, ¿no? Al final. O sea que es todo un mundo apasionante, de verdad. Yo no acabo, yo tengo un montón de libros que digo, madre mía, o sea, si no tuviera nada que hacer, estaría todo el día leyendo y leyendo, leyendo. De hecho, tengo la suerte de tener acceso a muchísima literatura y ya te digo, yo todos los días me traigo, aquí tengo, ¿no? O sea, hoy he ido a la librería, pues me he traído 3 libros para leerlos en casa, pues me los traigo, los leo. Y son preciosos. Es que Los trae analizo, me mola, no me mola, los dejo. Este no lo quedamos para nosotros, para los talleres, no, este para venta, no. Hacemos una reseña, o sea, es muy guay. Pero es que me siento menos sola, ¿vale? Somos Porque una yo soy de una los persona, yo no me gasto dinero en ropa, yo solo compro libros. da igual. Además de ilustraciones, luego cuando cerremos cámara te enseño. Encima ahora me están mandando muchas editoriales, me mandan libros, pero me los Claro. mandan de mis padres. Bueno, en Navidad me mandó SM además un calendario de Adviento, no sé si lo viste, de cuentos chiquititos. Sí, sé cuál es. ¿Sabes Sí, cuál es? Bueno, peleas en mi casa,
con los libros. Digo, es Claro, este poder que tiene esto, ¿sabes? Y total, era, total. mi abuela lo quería, mi madre se compró uno para su amiga porque no sé qué, y mi padre enfadado porque mi madre se llevó el que me mandaron. Entonces los libros son la vida. Claro, y que luego tienen toda esta parte que también aportan a los niños y las niñas, toda esa sensibilidad artística, ¿no? Porque lo que es la ilustración es una gozada, ¿no? Y lo Es una importante gozada. es involucrar a los pequeños en la lectura y hacerlo de una manera natural y no obligada, ¿no? Que muchas veces desde los centros Exacto. te dan unos libros que son un truño, no te sientes representado, como decíamos anteriormente. Yo tuve mucha suerte y me tocó una profe de lengua y literatura que buscó, creo que era la editorial, no sé si editorial o colección Alerta Roja, y los Ajá. libros que leíamos eran un poco mejores de lo que normalmente te obligaban. Leímos uno sobre las drogas, también sobre diferentes aspectos que nos engancharon un poquito más. Pero yo soy de la opinión, a lo mejor me corriges, de que deberían elegir ellos lo que leer en el cole. Claro, por un lado sí, ¿no? Porque al final no confiamos en los niños y las niñas y los niños y las niñas tienen un montón de intereses y lo que sí que tenemos que hacer es tener diferente oferta, ¿no? O sea, a veces llega gente que dice, es que mi hijo no quiere leer. Bueno, pero a lo mejor puede empezar leyendo un cómic y a Eso partir de no es leer, ahí me parece que no lo es, pero sí. es leer. Es que hasta los libros silentes se leen porque hay que interpretar la ilustración. O sea, que al final es romper un poquito los esquemas y darles posibilidades a los niños y las niñas, acercarnos a las bibliotecas, iros a las librerías, ir a cuentacuentos, actividades de animación lectora y que haya libros en casa, que te vean leer a ti también. O sea, al final yo iba con los cuentos y yo disfrutaba un montón y les hablaba de los cuentos y a partir de ahí era cuando los niños y las niñas también tenían ese deseo porque lo veían de mi parte, ¿no? Los niños son esponjas y ven y perciben, ¿no? Y cuando algo te gusta, pues tienen interés, pero Eso tienen... pasa igual en clase, que dices, es que no me funciona este material. Digo, claro, pero es que lo tienes que contar también, ¿no? De una manera, o lo tienes que introducir de una manera. Total, ¿Qué total. recomendaciones das a a los padres y a las madres? ¿Tienes formaciones también con familias o solo con docentes? Sí, claro, por Sí. supuesto, hacemos formaciones y ya te digo, todos los cursos que tenemos en nuestra plataforma, que tenemos cursos.vadecuentos.com, hacemos un montón de cosas Sí. relacionadas con la literatura y con el acompañamiento y claro que es para familias también, porque al final las familias están en casa y también necesitan recursos, o sea, es que los niños y las niñas necesitan ver que en casa también hay interés por la lectura. Sí. Consejos, pues mira, por un lado, lo que he dicho, ¿no? Que haya libros en casa. Da igual que sean libros antiguos, nuevos, que sean con más imágenes, con menos imágenes, que haya libros. Y luego también generar una rutina en la que el libro esté presente, ¿no? Puede ser antes de dormir, puede ser el momento de la merienda, puede ser los fines de semana, un ratito después de comer. O sea, generar esa rutina en la que haya un momento en el que podamos disfrutar en lectura compartida, ¿no? Porque esto de compro unos cuentos, toma, léetelos tú. Está bien en muchos casos, pero también es importante que nos adentremos en ese interés también, ¿no? Y que los niños y las niñas vean que pueden compartir ese espacio de lectura con los adultos. Porque luego además mola un montón las conversaciones que surgen a partir de los libros y cómo poder acompañar eso, ¿no? Es fascinante, de Y cómo verdad. interpretan cada uno la historia de una manera, incluso tú como adulto lo ves de otra manera que otra Efectivamente. persona lo pueda también. Y luego dentro del aula, ¿qué crees que sería lo ideal de tener dentro de un aula? ¿Una biblioteca o una biblioteca del centro o algo que tengan acceso constante? Porque me parece muy interesante. Lo que dices de tener acceso creo que es esencial. Y yo, por ejemplo, teníamos hace un tiempo en el centro, teníamos por la mañana nada más empezar, eran 15 minutos. Lo que pasa es que, ya sabes, el currículo y al final pues te quitan esos momentos de gloria que teníamos. Pero al principio teníamos 15 minutos por la mañana leyendo y 15 minutos después del patio. Entonces eran niños mayores que pues, los míos son señores y señoras ya con 17, 18 años algunos y nos obligaban, y creo que tenían mucha razón, a que nosotros leyéramos al mismo tiempo. Porque claro, si tú les tienes 15 minutos y tú no lees con ellos y estás con el ordenador, estás mandando el mensaje que no tienes que estar mandando. Pues mira, yo creo, Laura, que todo suma, ¿no? Que haya una biblioteca en el centro que esté
con que esté adecuada, o sea, que haya una selección bien hecha, es importante. Que haya libros en el aula es importante. Y luego que podamos utilizar el libro como recurso no solo para leer un cuento y ya está, sino también para abordar otros temas. Por ejemplo, hay muchos libros informativos que son una pasada. Libros que hablan del Sol y los planetas, de los volcanes, de los bosques, del sistema respiratorio, o sea, del cuerpo humano. Hay millones de libros que son increíbles. Hay algunos con transparencias para poder ver la anatomía, por ejemplo. O sea, como para poder hablarles de temas que a veces son súper aburridos, ¿vale? Si lo utilizamos en el libro, pueden ser más atractivos para poder aprender, ¿no? Y estos libros informativos cada vez se están haciendo muchísimos más. Hay editoriales además que son específicas de eso, Maeva Young, Zauri Books, o sea, hay varias editoriales que tienen mogollón de libros informativos que son increíbles, increíbles. O sea, que yo apuesto porque que los docentes y las docentes pueden investigar un poquito por ahí, ¿no? Para el arte también hay un montón de libros que tienen un montón de oferta plástica, o sea, no sé, creo que hay Y muchísimos otras recursos. formas de dar la información también y que también que Exacto. Yo creo que sí hay veces que sienten que no están obligados, lo hacen como a gusto, ¿no? Si tienes ahí el libro, Claro, no lo tienes, lo hacen mucho. Y yo soy así también, ¿eh? claro, tiene que haber una buena oferta, tiene que haber una buena provocación, ¿no? Tú propones, tienes ahí propuestas de libros y que ellos sientan que cuando puedan acceder a ese libro, ¿no? Que no esté encerrado bajo llave, que esté accesible. Sí. Yo Yo creo creo que que a es lo mejor importante. sí que se nos deberían formar más. Yo me acuerdo en la carrera sí que hice storytelling desde cuentacuentos, porque además yo hice la parte de inglés. Entonces sé hablar medio inglés, medio español. Yo ya no sé ni hablar ningún idioma, que lo sepas. Si tengo algún palabra raro, perdóname. Pero sí que hice, y es lo que decía, a ver, al principio a mí me costaba mucho, me costaba muchísimo. Yo creo que es como la vergüenza, ¿no? La parte, y fíjate que me Claro. pongo delante de una cámara, te conozco a ti por primera vez en persona y me da igual, ¿sabes? Pero con los niños me da mucha vergüenza porque me siento con mucha presión. ¿Qué les recomendaría Fíjate, como a mí? Laura, los niños y las niñas cuando te escuchan hablar y contar cuentos para ellos, eres la mejor. O sea, lo haces, y eso no quiere decir que cualquier cosa valga, ¿eh? Que los niños también son muy exigentes, pero cuando lo estás haciendo con amor y lo estás haciendo con todo el deseo de que a ellos les guste, ya tienes ahí el 50% ganado. Vale, pues lo tendré. Ya no estoy con pequeñitos, pero cuando lo vuelvo a hacer. Además, a mí hacer el ganso con los niños me cuesta mucho. Soy lo peor. Los mayores, bueno, yo tengo Me predilección gusta por los menos. adolescentes, tengo predilección. Y me flipa llevarles libros porque hay libros que tratan temas muy heavies Mm. y se quedan en shock porque no se esperan que esos libros puedan ir dirigidos a ellos y a ellas, ¿no? Porque no están acostumbrados. Entonces yo llego, les digo, bueno chicos, voy a leer los cuentos porque no sé si sabéis que hay cuentos para adultos. Entonces cuando les lees el cuento se quedan, wow. Entonces te preguntan, conversan, debaten. Hay un filón ahí muy grande, Laura, para poder arrancar. Sí, y lo sé, lo sé. A mí, además, los adolescentes fue una sorpresa porque yo soy de primaria, pero aquí en primaria no había para dar clases de español porque los idiomas en este país son inexistentes. Porque, claro, todo el mundo habla inglés. Y Claro. fue el descubrimiento, porque además es como tú dices, ¿no? Que les cuentas cosas y ya tienen otra capacidad de razonar. Y hay otros temas que creo que es súper importante tratarlos y no se trata lo suficiente. ¿Qué libros Total. para adolescentes estás trabajando ahora mismo que recomiendas a la gente? Pues mira, hay uno que estoy utilizando mucho que se llama El Príncipe de los Enredos, otro que se llama ¿Qué hace los sentimientos cuando no nos ven, cuando no nos miran? Otro que se llama Los demonios caca, La amante del miedo, para trabajar el tema de la prevención de violencia de género. Si un día juntásemos todas las camas del mundo, es que hay tantos, además podría decirte, sobre los miedos, el abrigo de pupa, sobre la autoestima, Mariana del espejo, sobre cada tema tengo títulos grabados a fuego Todo. que me han ido de maravilla, que me han ido de Estoy maravilla. De hecho, nosotras en nuestra librería online, que tenemos una librería online, tenemos todos los cuentos separados por temáticas. O sea que si en algún momento queréis buscar un cuento relacionado con el enfado o con la naturaleza o con la poesía, entras en la página que es librería.vadecuentos.com y están todos los cuentos seleccionados. O sea Vale. que es un recurso De bueno. todas formas, les vamos a dejar los links. Así que todos los que estén escuchando, Pues, los vamos a el- Spotify y tienen ahí los links. muchas gracias, pero que es un recurso muy bueno, no para comprarlos, sino para tenerlos ahí, ¿no? O sea, ahí obvio que alguien quiere comprar libros, mejor que lo hagan en una librería cercana antes que comprarlo por Amazon o por las almacenes, ¿no?
pero eso me parece que es lo que ahora tira. Ahora es lo que toca. Pero yo soy de tu opinión, que cuanto menos Amazon mejor y así contaminamos menos. Aunque yo soy la primera que peco. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Dime, Venga, a ver si te atreves. Dime un libro que es súper popular y crees que está sobrevalorado. El monstruo de colores. ¡Ey! Justo te iba a preguntar ese, pero digo, a ver, que me diga bien lo que sea. Prefiero... ¿Por qué? No me gusta nada, cero. Cero, no lo tenemos en Va de Cuentos, ¿eh? Me No, está no, sorprendiendo de colores. no tiene nada que ver. Y me gusta el estilo de ilustración de Ana Llenas. Y hay libros que tiene que son muy buenos, Vacío. O sea, hay otros que sí que me gustan. No creo que vayan dirigidos a público infantil, también te lo digo. Y el monstruo de colores creo que rompe totalmente con la idea que tengo del acompañamiento y de las emociones y de la conciencia emocional. O sea, los niños y las niñas tienen que entender que las emociones son del color que quieran, no del color que dice el monstruo. Y no todas las emociones tienen que estar separaditas en un tarrito. Yo puedo estar a la vez enfadada y puedo estar a la vez con sorpresa y puedo tener miedo y puedo tener alegría y puedo tener todo mezclado, ¿no? Y además al final del libro hace referencia a una emoción nueva que es el amor, cuando están representando un monstruito que es pequeño, ¿no? El amor como romántico, ¿no? No lo veo, no me encaja nada, cero. Tenemos uno que es como el que utilizamos para darle la vuelta, ¿no? Que será Érase una vez un niño come palabras, y otro que se llama El libro de los colores, que rompe totalmente con esta idea y que da un mensaje muchísimo más adecuado para nuestra opinión. Creo que hay muchas veces que se utiliza todo de una manera muy rígida, ¿no? La gente coge el libro y dice, esto tiene que ser así, y voy a hacerlo de esta manera. Cuando las emociones yo creo que es una de las situaciones uno de los temas más complejos de tratar, porque cada uno se siente de una manera. Efectivamente, hay que dar libertad de que cada niño y cada niña pueda entender y vivenciar y experimentar las emociones como quiera, ¿no? Y no dirigirlas, vamos. Eso es lo primero que te dicen que no hay que hacer cuando hablamos de acompañamiento respetuoso, ¿no? Escuchar más que decir, ¿verdad? De decirles, Acompañar, estar presente para que el niño o la niña exprese las emociones de una manera adecuada, pero sin, o sea, y validarlas todas, no hay ni buenas ni malas, solo que hay que expresarlas de forma adecuada. Y para eso estamos abiertos. me ha gustado. ¿Cuáles? Te voy a dejar ya 2 o 3 preguntas y te voy a dejar en paz, que la pobre Bea viene aquí a las 7 de la tarde a hablar conmigo. Y yo sé, los libros que no te gustan para cancelar todo en internet. Que va, para nada. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen gente de docentes? ¿Cuál es la mayor duda que tienen o la formación que te piden más? ¿Os piden más? Bueno, yo creo que los docentes tienen mucho interés en los enfados y resolución de conflictos. Lo que Sí. más. Yo creo que la gente busca recetas y no las hay. De hecho, cuando yo hago las formaciones, les hago entender cómo viven los niños y las niñas los conflictos, les doy herramientas para poder acompañarlos de forma respetuosa, les hablo de la comunicación no violenta, o sea, me adentro en el mundo, pero siempre digo que lo que me puede servir a mí, luego a lo mejor tú lo pruebas y no funciona, ¿no? Pero tener esa mirada hacia el niño y la niña sin juicio, y sin acercarte a un conflicto poniendo el dedo de quién es el agresor y quién es la víctima, ayuda mucho a poder hacer ahí ese acompañamiento respetuoso, ¿no? Es uno de los mayores temas que nos piden. Sí, pero me encanta lo que has dicho. Muy bien, Bea, te voy a traer más veces, la semana que viene otra vez. Porque la gente busca cosas así, ¿no? De leo este cuento y se ha acabado. ¿Sabes? Claro, y No, un cuento para que mi hija deje de pegar. No, cariño. no. Primero, eso es instrumentalizar la literatura, y por otro lado, no vas a conseguir que tu hija deje de pegar. Por eso vamos a ver por qué pega tu hija. Sí. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y entonces podemos ir viendo qué necesita. Sobre Me ha todo eso. encantado. Me ha encantado lo de resolución de conflictos. Creo que es algo, además es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros también. Y Claro, tenemos formación en Kumu, tenemos un montón de cosas, pero es lo que yo siempre digo, es que yo no tengo el control de todos los niños de tu clase. Y hay veces que, claro, dependiendo del día, cambia. Porque es que tú no sabes lo que total, está pasando en casa. Y más como educadora total. social, seguro que te has encontrado con cuadros. Porque, bueno, en mi centro son cuadros, tengo a la policía, No te lo todos puedes los imaginar. días, la ambulancia, mi centro. Es que yo tengo un centro muy especial, ¿vale? Yo les quiero mucho a todos, pero eso, lo de autolesionarse, todas las No, cosas, lo tenemos el día. Entonces, lo que a mí me pasa, estoy segura que a ti no te pasa. claro, cada uno y cada una es de una manera y tiene unas vivencias diferentes. Sí,
Sí. Total. Y todo el tema de educación social creo que es súper importante que se trate muchísimo más, porque tratáis un montón de temas y un montón de cosas que a mí me sorprende que yo estando dentro de un aula, a mí no se me haya formado. Efectivamente. Tenemos que formar más a los docentes. Totalmente de acuerdo. Es una de nuestras bazas. Sí. Siempre. Menos mal que está Kumu y estáis vosotras con vuestros cuentos y con todo. Yo pienso ir a Alicante y me voy a ir, me voy a sentar a la Por biblioteca. favor, por favor, me estás invitadísima. Si voy a Alicante tengo que visitar a mucha gente. Estáis todas las puertas de estación en Alicante, macho. Hay un montón de gente que está dentro del mundo por aquí, cerquita, conozco a varias. Porque Sí, está sí. Alba, está Tere, está todo. Está vive al lado mía, además Todos es vivís en la misma familia. zona. Vivimos al lado, ella pasa además muchas veces con sus niños y niñas a la cuentoteca de cuentos. Que estáis todas al lado, pero es que Alba también es vecina. Entonces Sí, estáis sí. todas así. Voy a tener que ir a Alicante. Voy a tener que Claro, convencer al señor X y nos vamos a Alicante. Me vas a claro tener que que sí. dejar una pregunta para la siguiente persona. Porque la persona que tenía anteriormente en el podcast, te lo he dicho antes de empezar, Sí. creo que no va mucho con el tema, entonces la voy a guardar para. Bueno, podría perfectamente decirte, dime. ¿Quieres que te la ¿Puedo dar- diga? Bueno, dentro de la educación social podemos hablar un poco de esto. Estábamos hablando del tema de redes sociales, ¿no? Tema de redes sociales y de la legislación de los menores en redes sociales, de los típicos padres que hacen dinero gracias a sus hijos, bueno, de estos influencers que viven de sus hijos, básicamente. ¿Crees que en algún momento los gobiernos y el país legislará esto para proteger al menor? No creo que lo haga porque hay muchos intereses detrás y tendría mucha gente en contra, pero creo que es importante que se piense en la identidad de esos niños y niñas, ¿no? Que cómo ellos están reconocidos a través de lo que sus familias han mostrado y la gente tiene una idea de quiénes son a través de lo que los adultos han querido que vieran, ¿no? Y esos niños en el futuro pueden tener bastantes problemas de identidad, ¿no? Sí, Pero yo creo bueno, que van a salir un montón de nuevas carencias y nuevos problemas relacionados con Internet. sí, eso es un temazo, eso es como para poder hablar en otro podcast, Sí, me totalmente. encanta que digas temazo. Ese es un temazo. Ahora tengo que hacer una pregunta a alguien que viene. Sí, no sé quién viene el siguiente, si te digo la verdad. Es que llevo toda la mañana haciendo podcast. Esto ha sido un lujo de Pues día. mira, ahí Me lo eso. paso muy bien. ¿Qué le preguntaría? ¿Te han leído cuentos Te han leído cuentos. de pequeño? ¿Conoces ella? A ver, te voy a hacer otra pregunta totalmente aleatoria. Ahora que has dicho lo de te han leído cuentos, ¿se nota diferencia en el desarrollo de un niño o una niña que han leído se le han leído cuentos y no? O sea, yo creo que los niños y las niñas que están cerca de la lectura tienen muy explotada la imaginación, el lenguaje, o sea, creo que se abre un mundo totalmente relacionado con la fantasía, eh, con la parte artística, como te he dicho. Yo Sí. diría que sí. Yo creo que son niños más nutridos en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, es que a lo mejor esos niños están nutridos en la lectura, pero hay otros que están nutridos en la naturaleza. O sea, ¿y qué es mejor? Sí, es ¿Sabes? diferente. Iba a decirte los beneficios de la lectura, mogollón, que se ven totalmente en los discursos que tienen, en la manera bueno, pues de entender la vida, ¿no? Porque se cuentan con diferentes situaciones, con diferentes historias, muy ágiles a nivel mental, ¿no? A nivel de vocabulario. Pero bueno, como te digo, hay tantas cosas buenas, ¿no? Que no podría Sí. decir mejor o peor, ¿no? Yo vivo con el señor X, que el pobrecito mío, bueno, el pobrecito, es disléxico. Entonces le tiene pavor a los libros. Le tiene pavor absoluto. Pues que Ayer me... lea libros sin texto, que también Perdón. los hay, que son maravillosos. Que descubra el mundo de los libros silentes, que son Silencio. libros sin texto, que son increíbles también, Laura. Él está con sus cómics de momento, el pobre. Ah, Pero claro, fantástico, de fantástico también. pequeño, si no había ese acompañamiento por parte de la familia y por parte del centro educativo, él lo pasaba muy mal. Y creo que también eso es algo que me encantaría Claro, entrevistarle algún día, pero español no sabe nada, el pobrecito mío. Pero creo que todas esas partes se debería. Yo creo que ahora se están creando libros con tipografías más fáciles de leer para la dislexia. claro, con lectura fácil, sí, las hay, las hay. Ya están empezando a hacer este tipo de cosas. Son cosas que mi cerebro no procesa y ahora que vivo con él y además son cosas, hay Claro. muchas cosas
Son cosas que no piensas, como que tienes muy interiorizada la lectura. Yo nunca he tenido ningún problema, Claro. nada, yo toco madera, mi vida ha sido siempre maravillosa, pero son cosas que no te planteas. Ahora, Claro. antes de irte, que no te lo he dicho, porque soy así, me tienes que recomendar algo, lo que te apetezca. Tere me recomendó un champú, creo. Fíjate, me han recomendado todo. Yo te recomiendo un libro. Muy bien. ¿Qué Un libro? libro para todas y todos los docentes que se llama Pájaros en la cabeza y que lo tengo colgado en YouTube. Si queréis verlo, Pájaros en la cabeza va de cuentos. Muy bien. Ese libro es el motor de lo que hace va de cuentos. Como todas las preguntas que nos tendríamos que hacer con respecto a la educación. Es una maravilla. De Rocío Araya, editado por Literalibros. A mí me das mucha envidia, que lo sepas. Yo creo que ya no te voy a hablar a partir de ahora, pero me ha gustado mucho. Jolín, muchas gracias. La gente en Spotify, Gracias a ti. les estoy diciendo ahora, nos tienen que dejar valoraciones, que me da igual que no les guste el podcast, que nos dejen 3 estrellas, 5 estrellas, todas las valoraciones del mundo, y que os vamos a dejar todos los links para que podáis ir a ver a Bea y todo lo que hace y presentaros todos en la librería Va de Cuentos para que abra su cafetería. Yo me pido ser la directora de la cafetería, que no sepas. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a detrás también, y recordar que esto lo hacemos que tenemos una plataforma que Bea también tiene cositas, que Bea hizo algo para Space, así que Bea está en todas partes y tenemos todo lo que vais a necesitar para el día a día. Así que nada, gracias, adiós. Gracias, un placer, adiós a todas y a todos.